Ok, nuestro equipo, nuestro video, nuestra presentación es acerca de los problemas y soluciones dentro de la planeación de una producción. Está conformado por Mirel, Genis, por Mónica Hernández, por Cristina Domínguez, por Salvador Hernández, por Ana Novales y por Claudia Saf. El nivel de una producción de una granja avícola está determinado por las características del espacio destinado al desarrollo, crianza y reproducción de las aves. Hay que considerar que el diseño del espacio donde se realizarán estas actividades van a ser importantes para el desarrollo adecuado de las actividades productivas. Hay que recordar que los problemas son relativos y bueno, se pueden dividir en dos áreas. Realmente la que nos interesa es la que está enfocada al diseño, puesto que va a afectar directamente al nivel de la producción, tanto de aves como de cerdos. Nuestro primer problema va a ser la mala elección de raza. Bien, aunque se tenga una de las mejores infraestructuras, uno de los principales problemas o errores que solemos cometer es una mala elección de la raza. Para poder elegir la raza hay que ver qué fin zootécnico se va a dar a la raza, a qué se le va a destinar, en dónde se está poniendo la producción, puesto que si no se hace una buena elección de la raza que se va a usar tanto en aves como en cerdos, no va a haber ganancias, porque no lo estás aprovechando al 100%. Generalmente muchos productores eligen la raza y la empiezan a producir sin haber hecho una investigación del mercado local. Y pues, terminan perdiendo, como había mencionado. También suelen guiarse mucho por por lo bonito que se ve la raza, sin tomar en cuenta que a lo mejor no es la raza que necesitamos o no es lo que queremos producir. Generalmente, para evitar caer en estos errores, debemos analizar no solo el mercado actual, sino el mercado que hubo anteriormente para producir correctamente. Un factor determinante para el desarrollo de la empresa pues es esto. De igual manera se puede hacer un análisis de las razas de la especie que se quiere utilizar, pues actualmente existen muchas razas con características diferentes, entonces todo depende de qué es lo que se va o qué es lo que se quiere producir. Otro error común que tenemos suele ser la mala ventilación. Hay que recordar que es en aves y cerdos. Las imágenes que estamos viendo son de una ave de aves, una producción avícola. Entonces nos vamos a enfocar un poco más porque es lo que hemos visto. Generalmente hay que recordar que el organismo de las aves es muy sensible al ambiente, por lo que debe de ser fresco en verano y caliente en invierno.
Hay que recordar que son altas poblaciones de animales las que se concentran en estas naves. Entonces, debemos mantener una ventilación adecuada, no solo para la temperatura, sino para la ventilación de desechos. Hay que recordar que las casetas permiten alojar, alimentar y hacer crecer animales modificando sus condiciones ambientales. Esto quiere decir temperatura, humedad y gases nocivos. Y bueno, el principal intención es mantener lo más cómodos posibles a estos animales. Generalmente se van a dividir por edad. Los pollitos que suelen tener días de vida suelen ser más críticos a la hora de las temperaturas porque no las regulan tan bien. Hay que abastecer correctamente de oxígeno las naves. Hay que sacar o ventilar el CO2 que se produce la gallinaza y hay que evitar el exceso de humedad, que es otro problema que se va a tratar más adelante. Si no hay buena ventilación, se reduce la producción de esta, aunque tampoco hay que dejar que entren demasiadas corrientes de aire porque pueden causar enfermedades y tendríamos otro problema. Hay que mantener las temperaturas, bueno, las corrientes de aire controladas. En invierno se usan o se dan 19 litros de aire por minuto por kilogramo de peso vivo. Estos son de 0 a 10 grados, no más, no menos. En verano se usan más litros. ¿Por qué? Porque hace más calor. Tiene que mantenerse entre una temperatura de 25 a 30 grados. Hay dos procesos primarios para mantener una buena ventilación. Están los mecánicos, como los ventiladores, como el que tenemos aquí. Por medio de la gravedad, que el aire entre a la caseta utilizando aberturas laterales o salientes del techo. Para esto deben de tener una cortinas como las que vemos aquí, para para que puedan abrir a ciertas horas hasta ciertos niveles y el aire pueda entrar. Claro, todo esto se va a ir manejando por caseta porque cada nave es diferente, porque tienen diferentes edades o tienen diferentes, pues sí, más que nada edades. Entonces no todas las edades pueden recibir el mismo aire, o por cómo está localizada la nave, no puede recibir tanto aire. O sea, todo va a depender de cómo sea cada nave o dónde esté cada nave. Como había mencionado anteriormente, hay un mal manejo de humedad, tanto alta como baja. Vamos a hablar de la alta. Podemos observar que la humedad en una granja suele estar asociado hacia la cama de la nave o que tienen los animales. Los factores más importantes que influyen a la producción son la temperatura y la humedad dentro de la nave, dentro y fuera de la nave. Cuando la humedad aumenta en el ambiente, puede ser
puede ser que ocurra un fallo o en todos los casos suele ocurrir un fallo en el sistema de ventilación. Estos fallos suelen ser muy importantes, puesto que si al ave le puede dar un choque térmico, un choque de calor, por lo mismo de que habíamos mencionado que no regulan bien su temperatura. Hay que tomar en cuenta que debe de haber un lugar bastante ventilado. Debemos de mantener los ventiladores funcionando, el sistema funcionando. De igual manera hay que estar revisando las camas, que no estén muy húmedas, pero tampoco estén secas. Y bueno, también hay que considerar el medio ambiente. Pues este problema de humedad, estos problemas de humedad nos pueden llevar pues a un mayor gasto, puesto que se debe de cambiar la cama por el exceso de humedad. Hay una formación de amoníaco por el exceso de excretas de los animales, haciendo que la temperatura y la humedad se eleven. Esto obviamente o nos va a matar a los animales o va a hacer que bajen su producción. Y también, bueno, les provoca dermatitis por contacto, por lo mismo de que están en constante contacto con la cama húmeda y las excretas. Algo que para evitar esto, pues sería, como lo mencioné, tener una buena ventilación y estar al pendiente de que no fallen los sistemas eléctricos de ventilación, o en todo caso abrir lo que son las cortinas para que haya una adecuada ventilación. Tenemos, como dije también, un mal manejo de humedad, pero con humedad muy baja. Este problema más que nada se suele dar en países tropicales. Los avicultores tienen una constante batalla con el calor, mientras que otros países pues solo tienen 3 meses al año de calor. Por eso, como mencioné antes, hay que ver muchísimo el entorno y las necesidades que necesitan nuestros animales. Hay que recordar que nuestras aves están cubiertas con más de 15,000 plumas, lo que les dificulta en sí para el calor. Y si pues no hay tantita humedad, pues suele ser peor. Ok, para que los pollos puedan resistir y no se mueran para deshacerse del calor, suelen tener 4 tipos de reacciones. La convección, que es disipar el aire a través de sus alas, o sea, se mueven la piel para poder disipar. La radiación, pierden calor a la hora de ventilarse, a la hora que les dan las corrientes de aire suelen perder calor. La conducción es cuando disipan el calor directamente con otros objetos como la cama o el piso. Es cuando podemos escuchar el famoso "se están bañando en la cama", o cuando se sientan cerca de los bebederos para poder quitarse ese calor. Y bueno, muchas veces estos 3 métodos suelen funcionar bien, pero cuando hay temperaturas excesivas
estos tres métodos no funcionan. Entonces tienen que haber un cuarto para evitar que estos animales se enfermen, y suele ser la evaporación. Dentro de nuestras soluciones para este problema de baja humedad con mucho calor, podemos construir los galpones este-oeste para que en las mañanas se eviten las soleadas en el este de la caseta y en las tardes soleadas se eviten en el oeste. Se pueden buscar mejores lugares, o sea, se puede elegir mejor un lugar donde haya más brisa, muchos árboles, obviamente lejos de la ciudad, para que la radiación del sol no pegue tan fuerte. Techos más altos. Se puede construir las naves con techos de 14 a 16 pies en el centro para que la sensación del calor no llegue tanto a los pollos. ¿Por qué? Porque muchos techos están hechos de lámina y esto guarda el calor. Suele ser un arma de doble filo, como lo vemos aquí. Este tipo de techos suelen guardar muchísimo el calor. Pueden poner los aleros largos, o sea, para evitar que peguen directamente los rayos. Los techos pueden salir un poquito más para darles más sombra. Se pueden instalar ventiladores grandes como los que vimos anteriormente. Se pueden instalar más bebederos. Se les hace ayunar a los pollos para que no les dé un choque a la hora de comer, porque cuando comen producen energía y producen calor. Entonces el calor externo con el calor interno pues, puede matarlos. Y por último tenemos a los foggers, que es recomendable para quitarles el calor. Es como si se humedecieran, pero hay que tener en cuenta que esto nos puede aumentar la humedad. Podemos utilizarlos por fuera de las naves, así la nave no se calienta y el ave se refresca. O podemos combinarlo con ventiladores. Okay. Tenemos las temperaturas extremas. Hay que recordar, como se mencionó, que no los pollos ni cerdos resisten las temperaturas extremas. Hay que mencionar que cuando la temperatura corporal se eleva por encima del máximo fisiológico, suele haber postración y muerte. El efecto del calor y el consumo de alimento pues aumenta su temperatura, y bueno, ellos intentan ajustarse a una temperatura normal. Sin embargo, esto provoca que dejen de comer, que dejen de producir y pues, que haya un costo biológico por la adaptación. De igual manera, en temperaturas frías existe un mayor índice de mortalidad en pollitos y lechones porque no pueden controlar su temperatura. En animales adultos, las necesidades calóricas son menos estrictas que en animales jóvenes. Sin embargo, siendo animales que sufren continuamente de mala adaptación a climas extremos, pues sí hay que tener en cuenta que pues, nos puede inducir a un problema. Por último, tenemos nuestros problemas de suelo, que pues es bastante importante revisar el tipo de suelo en el que se va a poner la producción, puesto que
No va a ser lo mismo lavar un suelo de concreto a lavar un suelo de tierra. Ahora, se puede poner concreto, pero o sea, hay que analizar el tipo de tierra. ¿Por qué? Porque pese a que no está dentro de nuestro tema, siempre hay que considerar fauna nociva, y mucha fauna nociva nos puede invadir mediante el suelo. De igual manera se va a considerar el suelo para el tipo de cama, cuánta humedad se va a tener, qué tipo de bioseguridad hay que tener, puesto que es más fácil limpiar una caseta de concreto a limpiar una caseta de tierra o de arena, en la cual se pueden quedar vectores. Esto, pues, la industria avícola suele utilizar muchos recursos o diversos materiales. Sin embargo, en estos últimos años se ha utilizado lo que es el concreto y camas de acerrín. ¿Por qué? Porque suelen ser baratas y suelen ser fáciles de limpiar. Eh, hay que tomar mucho en cuenta esto, puesto que nos puede llevar a un problema de bioseguridad al no tener buenos fomites, eh, o al no tener un buen cuidado para pasar de nave a nave. Por último, hay que recordar que ninguna producción es perfecta, porque hay factores externos a ella que la pueden afectar, aun teniendo la mejor planeación. El objetivo de la planeación, como se ha venido mencionando, es para evitar en lo mayor posible los problemas a futuro, pues un problema o error quiere decir una inversión mayor. Es por ello que dentro de la planeación debemos igualmente prever los problemas y crear soluciones, por si se llega a presentar alguno, pues esto evitará realizar un gasto mayor al que se va a hacer. No solo nos vamos a encontrar con errores en la planeación, sino pues también con los animales, con los suelos, con el ambiente, con las características externas. Como vimos en este trabajo y como acabamos de mencionar, existen muchos problemas que se pueden presentar. Sin embargo, hay soluciones que podemos implementar para que el costo sea reducido y se puedan evitar problemas de aspecto económico, y que estos se verán reflejados a futuro. Hay que mencionar y hay que recordar que la planeación es de lo más importante en la creación de una producción. Aquí, generalmente, en clase nos podemos equivocar y empezar de nuevo. Sin embargo, en nuestro campo laboral no tenemos de ese gusto. Pues tenemos que aprender a a ver soluciones y saber cómo explicárselas a nuestros productores. Eso es todo. Muchas gracias.